Hola, ¿qué tal amigos? Pues nosotros felices de la vida de estar con un orgullo de la WIC, un egresado de aquí de nuestra universidad, pues muy exitoso en muchos rubros. Él es comunicador dedicado al cine, a los documentales, que es este mundo que yo creo que a muchos de los que hoy están estudiando con nosotros les llama la atención, quieren hacerlo, pues para que vean que sí se puede. Está con nosotros Arturo González Alonso. Él es productor ejecutivo, editor, director de muchos espacios fílmicos, y en esta ocasión va a platicar con nosotros sobre Azul Obscuro, Azul Celeste, un documental que está hoy en los cines y la verdad está padrísimo para platicar del Cruz Azul, el campeón del fútbol mexicano, y todo lo que hay alrededor de esta cooperativa, de este equipo. Pues bienvenido, Arturo, muchas gracias. No, pues muchas gracias por el espacio y pues muy contento de estar por acá. Qué bueno. Oye, platícanos un poco de este documental, de dónde surge, cuál es la intención y sobre todo qué tanto trabajo te costó hacerlo. Sí, pues mira, originalmente el proyecto es de Carlos Batis y Carlos Carrera, que son directores de cine, y ellos traían una serie documental hablando sobre Cruz Azul en términos no solamente del equipo de fútbol, sino en la parte de la cooperativa y del cemento, ¿no? Que el cemento es un gran negocio, está considerado en el mundo, ¿no? Como pues una pieza clave en términos de seguridad nacional. Eso, por ejemplo, no lo sabíamos, y es tan importante o más que el petróleo, ¿no? No le dan ahora sí que esa explotación y esa visión, no le ponen el foco, pero es como súper importante porque pues al final del día los políticos lo usan mucho pues para dejar obra, ¿no? Y para construir pues un país, ¿no? Y Cruz Azul, de alguna manera, siendo una empresa de más de 150 años, en el país ha sido, pues yo creo que la cementera más importante, ¿no? El año pasado hicimos un cortometraje con Carlos Batis, donde documenta justamente, es un cortometraje documental que se llama Monumentos, y hablamos de los monumentos en los que participó Cruz Azul, ¿no? Desde Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, la misma columna del Museo de Antropología está hecho con cemento Cruz Azul, y encontraron una carta que le hace la cementera al arquitecto donde le data que hicieron un cemento especial pues para que aguantara las condiciones, ¿no? Del paraguas que es como una fuente y que tiene como algunos grabados. Uh-huh. Entonces tuvieron que desarrollar un cemento muy especial y aunado a eso, bueno, pues el proyecto nace en 2020, más o menos. Esto es lo que me cuenta Carlos Batis, que es quien originalmente arranca el proyecto, porque lo invitan a una comida y le empiezan a contar ahora sí que todo lo que estaba pasando atrás de la cooperativa, ¿no? Malos manejos, corrupción, crímenes, asesinatos. O sea, empezó a ver, él siendo fan del equipo de Cruz Azul, pues empezó a ver como toda esta cara, ¿no? Y empiezan a investigar y empiezan a encontrar cosas que pues decían, bueno, pues esto pasó hace 3 años, pero no, pues había pasado hace 15 o hace 20, o con el papá mismo de Billy Álvarez, ¿no? Entonces empezaron a encontrar documentación y ciertas evidencias, pues de que la gente se quería quedar con la cooperativa, ¿no? O sea, sobre todo la familia Álvarez. Y un poco habla de eso, obviamente también habla de las cruzazuleadas, ¿no? Que también es un término que nace a partir como justo de estos malos manejos, que es un poco lo que se habla en el documental. O sea, también lo que hace Carlos Batis y Carlos Carrera en ese sentido es justamente acomodar toda esa información para darle, ahora sí que al fan y a los no fans, una explicación de qué venía pasando estos 23 años que no habían logrado conseguir un campeonato, y que llegaron a 6 o 7 finales, me parece, y siempre perdían, ¿no? Entonces era como muy raro. Y pues obviamente los fans sabían que pasaba algo, pero no entendían. Y en el documental creo que se extiende bastante, digo, si no viene a bien puntualmente la claridad, porque cuando estaban haciendo las tomas de las plantas, se robaron toda la documentación del club de fútbol, ¿no? De todo lo que era la venta y compra de jugadores, y vete a saber qué más había ahí. Entonces esa parte de la información no la logramos tener ahora sí que respaldada. Hay muchos testimonios,
pero digamos que parte del encargo del documental y sobre todo a la hora de la edición y del armado, pues era todo lo que digamos tiene que estar sustentado, ¿no? Y así fue, ¿no? Entonces, esa es como la línea un poco, y la verdad es que ha tenido muy buena respuesta del público en general, ¿no? Platicaba también hace unos días que me ha tocado trabajar pues cerca de, pues no sé, 100 y tantos proyectos o un poco más de cine en diferentes áreas, y nunca me había tocado un proyecto que tuviera tan buenos comentarios, sobre todo en el estreno, ¿no? Claro, sí, sabemos que nos compartías que está en su lanzamiento en el segundo lugar, ¿no? A nivel nacional, pues padrísimo, sin duda. Toda una institución, toda una historia, muchísimos fans de este equipo en todo el país, ¿no? Yo tengo familiares en Guanajuato que le van al Cruz Azul y no sé qué. Yo le decía, bueno, ¿y tú por qué al Cruz Azul? No, pues le voy a decir al León, al Irapuato. No, porque hubo una época donde el Cruz Azul fue una cosa espectacular, varios campeonatos seguidos. Dice, ahí me enamoré del Cruz Azul, y yo creo que de ahí viene mucho, ¿no? De una época dorada, se puede decir, que en ese sentido, pues atrapó a muchas personas en nuestro país, y ahora es uno de los clubes más importantes, ¿no? Sí, bueno, pues tú sabes que el fútbol en México es pues nuestra segunda religión, yo creo, ¿no? O sea, a veces hasta la primera, ¿no? Exacto. Entonces, justo como dices, el Cruz Azul creo que tiene pues varias fortunas, ¿no? De hecho, pues, se toca algo en el documental de cuando nace en 1927-28, empieza justo antes incluso de la cooperativa, ¿no? Ellos se organizan, empiezan a jugar fútbol, y ya después con la cooperativa lo llevan a segunda división, y rápidamente empieza a haber un desarrollo con todo el tema de Televisa y Azcárraga, ¿no? Azcárraga el Tigre, pues tiene como esta visión de desarrollar el fútbol como negocio, hace el Azteca, ¿no? Y que evidentemente pues tiene Cementos Cruz Azul, ¿no? Y justamente Cruz Azul llega a jugar al Azteca, ¿no? Y de alguna manera hacen como este boom, y llega con un equipazo, ¿no? Contratan justamente a 3 jugadores extranjeros, como el Gato Marín y varios más, que de alguna manera hacen este equipazo, que llegan ganando 3 campeonatos, ¿no? Desde el primer, ahora sí que arranque del equipo en primera división, gana el campeonato, y de ahí 2 veces más, y luego otra vez. Entonces los 70s fueron como muy privilegiados para el Cruz Azul, y ganó gran afición, ¿no? Sí, de ahí no se ha perdido, ¿no? Surge este fenómeno como del América, como de los Pumas, ¿no? Que se hereda, ¿no? Y entonces, no, pues mi papá fue y ahora yo, y ahí la vamos llevando en este sentido. Oye, y regresando al documental, bueno, por lo que se ve interesantísimo, porque también toca esa parte, digamos, que hay detrás del fútbol, ¿no? Donde siempre tenemos la percepción que hay cosas raras, hay cosas extrañas, como que qué pasa, pero bueno, aquí se va viendo que hay muchísimos intereses, ¿no? No solamente el deportivo propiamente. Sí, pues son cantidades millonarias, ¿no? Hablamos de millones y millones de dólares o miles de millones de pesos, que justamente pues estas personas tuvieron acceso, y de alguna manera pues yo siento que pierdes como la noción, ¿no? Son cantidades estratosféricas que manejaban. Te digo, la parte del fútbol no la logramos como condensar toda, pero sí en el documental hablamos de la parte de la cooperativa, y pues hubo un desfalco de 42 mil millones de pesos, ¿no? O sea, 7 veces la estafa maestra de la época de Peña Nieto. Entonces hablas de una cantidades extraorbitantes que pues no sabemos pues estos cuates que tenían en la cabeza. Evidentemente quedarse el negocio, pero pues ya afectando a quien fuera, ¿no? Ya, y yo creo que también, digamos, Cruz Azul como institución es especial porque es una cooperativa, ¿no? En nuestro país yo creo que hay algunas, yo me acuerdo de Boeing, ¿no? Exacto. Boeing, etcétera, que es un concepto diferente donde todos los que integran la cooperativa son los dueños, donde también es un esquema bien interesante para todos los mexicanos, y pero pues por lo que se ve nunca falta el que quiere agandallarse a todos, ¿no? Sí, tal cual, pues justo es la cooperativa más grande de Latinoamérica.
ahora sí que la figura de la cooperativa nace con las crisis de 1931 como una nueva forma de, ahora sí que de asociaciones, y como dices, ¿no? Pues desde las personas de mantenimiento, las personas que forman parte de la empresa, pues se pueden volver socios, evidentemente necesita ciertos requisitos y compromisos, pero eres parte de los dueños, ¿no? Y pues obviamente cada uno tiene su jerarquía, y justo, ¿no? Pues en estas partes hay gente que pues es abusiva y no y busca el beneficio propio al final del día, ¿no? Que no es la naturaleza de la cooperativa, ¿no? Sino buscar un beneficio común, ¿no? Muy bien, oye, ya propiamente la realización del documental fluyó bien, tuviste dificultades, ¿a qué se enfrentaron? Pues mira, fue un reto, yo creo que es un proyecto muy grande porque la verdad es que había muchos intereses, la gente involucrada, tanto ahora sí que los antagonistas y los propios socios de la cooperativa que buscaban justamente comunicar esto, darle orden, porque al final lo que nos encontramos es que todos los días se habla de Cruz Azul en todos los medios, ¿no? En general hay o de un jugador o del equipo o de la misma cementera, pero todos los días Cruz Azul es noticia, ¿no? Y eso fue algo que para mí en lo personal fue muy importante e interesante porque pues hablamos de esa compromiso incluso con México, ¿no? Y de esa parte de México, aunque le vayas o no al Cruz Azul o te guste o no el fútbol, sí es algo ahora sí que de cultura general que la verdad es que nunca le ponemos atención. Entonces la importancia de lo que hablábamos, ¿no? La importancia del cemento, de toda la parte de infraestructura. El Cruz Azul es una parte elemental, ¿no? Evidentemente hay más cementeras, pero digamos que esta fue la primera del país, ¿no? Entonces sí data de toda esa información y hay muchos intereses. Entonces sí nos enfrentamos a retos, por ejemplo, cuando tratábamos de promover la serie, que ya nada más faltaba ahora sí que la postproducción para terminarla y lanzarla, nos encontrábamos con muchos bloqueos, ¿no? Con muchas cosas que no fluían. Y el día que atrapan a Billy Álvarez, literalmente todo cambió. Buscamos hablar con ellos ya por medio de abogados, con pues ahora sí que donde estaban encerrados y pero pues se negaron a ellos a participar, ¿no? Y pues la verdad es que les buscamos dar el derecho de réplica, pero ellos no quisieron. Entonces pues fue como complicada esa parte porque pues al final del día hubiera estado bien tener como su testimonio, ¿no? Y eso claro, pues enriquecer al proyecto. Sin embargo, bueno, pues fuimos recuperando de varios medios algunas cosas que decían, ¿no? Y cómo pues ahora sí que cómo se movían, ¿no? Ellos. Claro. Oye, un mito que hay por ahí, ¿no? Que como el cemento con el que se hizo el Estadio Azteca es de Cruz Azul, que es también dueño del estadio, no es dueño. ¿Por qué no tienen un estadio, no? Que también claro, eso es siendo una cementera y toda la cosa y no, o aparentemente no tienen estadio o son parte del Azteca. ¿Cómo está ese rollo? Ellos tienen un estadio pequeño en Hidalgo, ¿no? Y es donde jugaban a veces también, pero evidentemente ya con una característica más grande o más profesional, pues evidentemente en el Azteca tuvieron ellos un acuerdo cuando lo construyeron y llevaron justamente al equipo, ¿no? Azcárraga de alguna manera hizo como un deal con el estadio y manejando varios equipos, ¿no? Estaba creo que el Atlante y el América y el Cruz Azul, ¿no? Entonces él vendía como esta parte de los palcos, como parte también ahora sí que iba a tener contenido, ¿no? Por así decirlo, futbolístico. Y luego, pues bueno, se fueron al de Ciudad Universitaria, al de Ciudad Deportiva, perdón. Que se volvió el Estadio Azul, que fue mucho tiempo su casa. Y después tuvieron broncas con los dueños, ¿no? Con los Cosío, ya querían cobrar demasiado, ahora ellos pagaban una renta. Y después, pues la UNAM también ahora sí que los incluye en CU, porque también está hecho con Cruz Azul. Y bueno, digamos que tenían como estas buenas relaciones, ¿no? Y ellos están justamente ahorita en búsqueda y ya está aprobado, digamos, el proyecto del estadio para construirlo dentro de la Ciudad de México, porque cuando tienen estas broncas con los estadios, deciden salirse de Ciudad de México, y todavía estaba Sheinbaum
en Ciudad de México como alcaldesa o qué es, no se me fue el término. Bueno, jefa de gobierno. Jefa de gobierno. Exacto. Y ahí ella les pidió que no se salieran de la Ciudad de México, ¿no? Porque pues representa obviamente un movimiento importante y un tema de ingreso también a la ciudad, en ese sentido importante, y han buscado varios espacios donde ponerlo, pero ahí están atorados un poquito con los temas de los permisos, ¿no? Para poder construir, pero ya están viendo 3 o 4 opciones y ya nada más es, ahora sí que entre el gobierno y ellos definan en dónde va a ser, pero ya digamos que el proyecto está aprobado, ¿no? Entonces básicamente es... Mientras supongo regresarán al Azteca, ¿no? Que sí. También es ahora un super estadio. Exacto. Bueno, siempre lo ha sido, aunque ahora, bueno, se supone que lo remodelaron, pero también hay muchas quejas y temas, y bueno, todos sabemos que aquí siempre en nuestro país hay polémica en todo lo que se hace. Oye, pues qué interesante, y pues, ¿por qué no le platicas también a nuestros egresados, a nuestros alumnos actuales, que realmente son el público de este espacio, cómo le hiciste para llegar a ser productor ejecutivo, para llegar a ser director, para llegar a ser editor, digamos, cómo fue tu camino profesional para llegar a este éxito, ¿no? Digo, entre otros muchos, pero en particular. No, pues estudiando en la UIC. Ajá. No, pues estudiamos aquí. La verdad es que cuando tuvimos la oportunidad de ser estudiantes, la verdad es que siempre estábamos haciendo cosas, ¿no? Más allá de las clases y de la carrera per se, pues siempre nos involucrábamos o en Stereo Week, con TV Week, hacíamos cortometrajes, ¿no? Entonces, pues siempre tuvimos como esa inquietud de hacer cosas, y ya saliendo justamente, o un poquito antes de salir, entré a hacer mis prácticas profesionales, también al estudio de unos exalumnos, entre ellos me dieron clase también de radio en algún momento, y ellos tenían de cliente a Videocine y a Warner y 20th Century Fox. Ajá. Entonces, de alguna manera, pues fue como muy natural la evolución, ¿no? Digo, entré como por la parte publicitaria, ¿no? Para hacer spots y campañas de pues películas como Troya, Batman, El Señor de los Anillos, Harry Potter, y eso pues me fue como abriendo camino. Y cuando Warner monta sus oficinas en México, digamos que esa cuenta la llevaba Videocine, que es Televisa Cine, se quedan sin producto y empiezan nuevamente a apostarle al cine mexicano, ¿no? Entonces ahí nos asignan poder hacer los trailers de películas, y empezamos a ser pioneros de hacerles trailers a las películas mexicanas, principalmente. Digo, hicimos ya después internacionales. Pero eso nos permitió pues tener mucho contacto con productores, con la industria, ¿no? Que apenas empezaba el Eficine, empezaban como a ver producciones. En esos años se hacían, no sé, de 3 a 7 películas al año. Hoy estamos hablando que se hacen 300. Entonces sí fue como un cambio y un resurgimiento del cine, ¿no? En esa época, y nos tocó estar como en esa parte donde la industria cambió, ¿no? La parte comercial, la parte estuve muy involucrado en la parte de venta de las películas, y eso pues me ayudó a tener una visión más, ahora sí que comercial, para que los proyectos tuvieran tener una mejor audiencia, ¿no? Wow, no, pues para que vean que sí se puede, lógicamente hay que hacerle de todo al principio, hay que buscar las oportunidades, hay que estar muy atentos, sufrirle, trabajarle mucho, pero sí se puede cumplir los sueños, ¿no? Que tenemos cuando estamos en la universidad. Pues muchas gracias, Arturo, por acompañarnos. Vean Azul Obscuro, Azul Celeste, supongo que después del cine estará en algunas plataformas. Pues ahorita es exclusivo de Cinemex. Ajá. Estamos en pláticas todavía, pero la idea es que justo puedan ir al cine. La verdad es que lo hicimos como una pieza cinematográfica ahora sí que postproducción para cine, y vale la pena verlo en pantalla grande y con bocinotas, ¿no? Entonces buenísimo. Los invitamos a Cinemex a que vayan. Ok, pues vale la pena, no se lo pierdan, y pues por lo pronto, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Creo que hay algo atrás de las Cruz Azuleadas. Esta es la fiesta grande del fútbol mexicano. No cualquiera le va a Cruz Azul.
pues se perdió la final. No hay explicación lógica para perder tantas finales. Vamos a comenzar entonces. Nada más cuéntanos qué pasó. La nota es fuera de la cancha. Esta historia me fascina. Hablar de Cruz Azul es hablar del cooperativismo. Son más de 700 personas representados por muchos de ellos. Hablar de cemento. Una fábrica de cemento raramente detiene su producción. Y hablar de fútbol. Cruz Azul es un mundo al revés. Está llena de terror. Todas las calles, la financiera, todo lleva su nombre o el nombre de su papá. Él era un ángel, era el todopoderoso. Los Álvarez Cuevas se decían los salvadores del cooperativismo. Que está llena de traiciones. Salió de sus manos y ya no lo pueden controlar. No tendrían que haber presentado Billy, Alfredo y usted su renuncia. De persecuciones políticas, de persecuciones policíacas. Me llevan al búnker. No sabes cuántas amenazas le llegan a mi familia. Hoy se informó que la Interpol emitió una ficha roja contra Guillermo Billy Álvarez, el presidente de la cooperativa Cruz Azul. Estás conmigo a la muerte. Sobre todo de corrupción. Lo que estamos estimando en fraudes es 42,000 millones de pesos. Siempre lo mismo. Pido un pinche campeonato mínimo que tengan huevos. Tampoco creo que sea gratuito que cuando se fue Billy Álvarez finalmente obtuvo un campeonato. Llegaron al extremo de utilizar la violencia. Era un dios hasta que lo hicimos sangrar.